Bienvenidos a Voz de Bausate y esta vez en la sección deportiva presentaremos a un gran periodista y estudiante del 10º ciclo de la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Este periodista se caracteriza por su gran conocimiento, gusto y pasión por el deporte. Además, es trascendental para la comunidad bausatina y para las próximas generaciones de periodistas que en este caso se quieran especializar en lo que vendría a ser el campo deportivo. Actualmente se desempeña como comentarista en una de las señales televisivas más grandes del país, como lo es Latina Deportes, donde se desempeña como narrador y comentarista deportivo en el programa Pase a las Redes. Y con solamente 22 años de edad se ha desempeñado y destacado como fotógrafo en la división de menores, reserva y club de Sport Boys. Además, también tuvo un paso por Radio Ovación como redactor y reportero de la sección web. Es un grato honor poder presentar a John. Adelante, John. Muchas gracias por estar aquí. En todo caso, nos gustaría saber qué originó tu vocación por el periodismo deportivo, John. Mira, lo que originó, y primero que nada, gracias por la entrevista. Muchas personas en este mundo del periodismo deportivo seguramente lo han leído, y estoy hablando de Daniel Peredo, que en paz descanse. Daniel Peredo a lo largo de su vida ha realizado diversas entrevistas, crónicas, entrevistas, etc. Y a raíz de eso escribió un libro que se llama Peredo Total. Y seguramente las personas lo han escuchado, lo han leído. Yo soy una de las personas que lo ha leído, y a raíz de eso nace mi vocación por el periodismo como tal. Y lo que me llamó la atención de ese libro para poder estudiar la carrera de periodismo es las entrevistas que hacía a ras de campo. Yo en realidad quise ser futbolista, y muchas personas dirán, pucha, el periodista deportivo es un futbolista frustrado. En mi caso es así, muchachos. Yo no tengo miedo de decirlo. Y como te decía, sale ese libro, lo compro, lo leo, veo el tema de las entrevistas y digo, está bien la carrera, es lo que me gusta. Me llamaba mucho la atención preguntar, saber de las cosas. Como dicen, ¿no? El periodista es chismoso. Bueno, como tal, soy chismoso, porque me gusta estar enterado de las cosas, me gusta informar. Y sale ese tema de leer el libro y me nace la vocación. Me nace la vocación, y gracias a Daniel Peredo hoy en día puedo decir de que estudio periodismo y que estoy en un medio televisivo. Sí, recordar también a Daniel Peredo, que es un gran periodista que marcó una de las últimas generaciones del periodismo deportivo. Supongo. Obviamente, la manera en cómo narraba, a veces con pasión, todos los partidos de la selección. ¿Sabes? Hay algo muy curioso que como estamos hablando de Daniel decía, yo no sé narrar, yo no tengo voz para narrar, yo comento los partidos. Y si uno se pone a analizar detalladamente lo que decía en una transmisión, pues te dabas cuenta de que él realmente estaba comentando lo que sucedía en el campo de juego. Claro, un estilo distinto a lo que manejan, por ejemplo, otros narradores deportivos, como por ejemplo el señor Peter Arévalo, sí, entre otros, ¿no? Cuéntanos, John, ¿cómo fue tu formación en la Universidad Jaime Bausate y Mesa, y de qué manera te ayudó o contribuyó para que puedas desenvolverte como periodista deportivo? Yo siento que la universidad también me ayudó en tener la teoría como tal. La teoría en muchas oportunidades te ayuda, pero soy de las personas que piensa de que el periodista como tal, sea en el mundo deportivo, sea social, sea político, se desarrolla en la cancha. Hay veces en las que la teoría, es cierto, te sirve para saber qué hacer y qué no hacer, pero en la cancha dices, tengo que hacer tal cosa, pero no va de acorde a la teoría de la universidad, y tienes que hacerlo porque en el medio que estás te está exigiendo que lo hagas, te está exigiendo de que tengas la primicia. Y hay veces en las que la universidad te da un tema de ética, pero por tener la primicia a veces hay que jugársela para que en el medio pueda seguir trascendiendo. Claro, a veces depende mucho de la editorial, cómo se maneja el medio. Ese olfato periodístico a veces. Ese olfato periodístico no lo desarrollas en la universidad, lo desarrollas en el campo. Sí, realmente como tal el periodismo deportivo se ha tenido que, se ha visto una evolución de tal manera de que ya no se encuentran, por ejemplo, trabajos de que, no sé, tú eres reportero y ahí te quedas, porque por lo general ahora el periodismo deportivo tienes que redactar noticias, tienes que reportear, tienes que locutar. Y ahora también me gustaría preguntarte cómo fue el inicio de tu trayectoria como periodista deportivo a través de las redes sociales. Mira, yo tengo un recuerdo bonito de mi inicio, porque
inició un proyecto con 3 amigos. Pedro Salazar, que hoy en día está en ATV, Marcelo Eslava, que hoy en día está en Andina, y mi persona, ¿no? Entonces armamos un proyecto que se llama DLS Televisión. Solamente salíamos por Facebook, Sí. y hacíamos reacción, narrábamos el partido y salía la imagen de un partido pasado y nuestras caras. Nosotros nos poníamos terno, saco, corbata, camisa, y a la gente le gustaba. Entonces tanto es así de que llegamos a tener en una transmisión más de 3.000 personas conectadas. Y eso ya te hablaba de que el proyecto estaba caminando bien. Después se fueron uniendo personas que pasaron por RPP, por Exitosa, y esas personas contribuyeron a que nuestro camino se vaya iniciando en este mundo. De ahí el tema de comunicación, cuando inicias un proyecto siempre es importante. En nuestro caso la comunicación falló y por eso DLS se terminó. Ya DLS hoy en día no existe, pero gracias a DLS hay muchas personas que están en el medio deportivo, que están en Ovación, que están en RPP, que están en ATV, mi persona que está en Latina, están en distintos medios, y creo que DLS para mí fue un antes y un después. Claro, y recuerdo mucho, ya Sí, que claro. nosotros iniciamos juntos estudiando periodismo, recuerdo mucho cuando seguía tus transmisiones, desde que tenían 2, 5, Sí, hasta claro. 50 viewers, y después a 3.000, ¿no? Cuando narrabas, por ejemplo, o comentabas los partidos de la selección. De la Champions también. De igual manera. Sí, sí, sí. Y sobre todo también por el tema de los derechos de autor, porque Claro. en realidad hubo un inconveniente de que no se encontraban transmisiones en vivo en Facebook. Y Claro. ustedes tuvieron la gran estrategia Ajá. de no reproducir la imagen, pero sí comentarla. Sí, claro. Era una narración o era una transmisión tipo radial. Claro. Era una transmisión radial donde, por ejemplo, taxistas, porque recuerdo también que en alguna oportunidad, viniendo en taxi hacia la ¿sí? universidad, escuché al taxista entrando a DLS en Facebook. ¿Sí? Sí, además que Ya. también en sí Facebook ha sido una plataforma donde, por ejemplo, prácticamente para todos los operadores se ha vuelto gratuita, ¿no? Sí, y por eso claro. ha tenido bastante alcance. Además, John, cuéntanos cómo fue tu paso por Radio Ovación. A ver, mi paso por Radio Ovación terminó el año pasado, pero inició por una comunicación que tuve con un amigo que también estuvo en DLS, que se llama Nicolás Bayón. Él me pudo ayudar para poder contactarme con el productor de Ovación, y el productor de Ovación al principio me escuchó. Me dijo, no estás. Desafortunadamente me dolió, pero... Y esto es algo que sí les quiero decir a todos. La constancia me ayudó a poder entrar a Radio Ovación. Los primeros meses yo solamente locutaba, muchachos, una nota de 30 segundos. Una nota de 30 segundos que salía en el programa de Edición Central, donde está Ricardo Mora, Michel Dancourt, Jorge Cuba, entre otros. Entonces salía mi locución al medio del programa. Y bueno, así nace todo el tema de Radio Ovación, que para mí hoy en día considero que es mi casa. Considero que es mi casa porque es una de los medios de comunicación que me ayudó a tener confianza en mí mismo, que confió en mí, y que gracias a eso y gracias a todo el apoyo de las distintas personas que están ahí, estoy donde estoy. Claro, y justamente cuando entraste a Radio Ovación, a la par también seguías trabajando como fotógrafo Claro. en Sport Boys, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo se sintió ese gran paso de Radio Ovación, fotógrafo de Sport Boys, a poder comentar en Latina Deportes. ¿Cómo fue el proceso? Mira, yo, para aclarar algo, no soy reportero como tal, no firmé contrato como reportero como tal, soy el community manager, el que maneja todas las redes sociales de Latina Deportes, pero gracias a Fernando Egusquiza me dio la oportunidad para poder en algún momento, o en algunos momentos, o en algunos partidos, poder ser reportero. Y la verdad fue un paso increíble. Y es en Radio Ovación, y aquí quiero retroceder a la respuesta anterior, que conozco a Pablo Caña. Pablo Caña me ayudó mucho, es comentarista él, y me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba realizando videos en TikTok donde regalaba camisetas, en base a preguntas, ojo, no regalo porque tengo un montón de plata, Claro. pero hacía TikToks, y Pablo un día me llama y me dice, John, ¿cómo vas? ¿Estás trabajando? Y yo le digo, sí, todavía estoy trabajando en Ovación. Y me dice, mira, en Latina están buscando un community. ¿Te animas a postular o no te animas? Yo le digo, ya, vamos a darle.
a ver qué sale. Porque en sí yo nunca había trabajado como community manager. Claro. Había tenido cierta experiencia redactando, editando, locutando, pero community manager es abarcar prácticamente todo. Y más con el tema de las redes sociales, que son como 6, era un poco, al principio era un poco complicado. Entonces me llama, le digo, ya, normal, me dice, vente el jueves. Un jueves fue que yo realicé una entrevista con que hoy en día es mi jefe, y paso la entrevista, le fui con unas ideas del chiringuito que me había dejado llevar por algunas ideas que ellos tenían, y a las 2 semanas, dentro de esas 2 semanas yo estuve con bastante tensión, y resulta de que me llama la chica de recursos, y la chica de recursos me dice, queremos que pases una entrevista. Yo, desesperado por la emoción, la primera persona a la que llamé para contarle sobre esa situación fue a mi mamá, después fue a mi novia, y paso el tema de recursos, y un día antes no pude dormir porque me preparé mucho para esa entrevista con recursos. La angustia, claro, emoción. La angustia, la emoción. Y como te dije, un día antes me llamó, al día siguiente fui a la entrevista con recursos, pero durante toda esa noche, que me habré dormido como a las 4 de la mañana, estuve leyendo los valores que tenía la empresa. Y creo que eso fue un factor determinante para yo poder chapar el puesto de community. Y yo siempre digo, hay que ser muy estudiosos cuando vas a realizar una entrevista, porque no puedes patinar. Claro, no podemos irnos con algún dato que tal vez no sea, claro, o de repente alguna actualización que puede ser, ¿no? Y realmente es importante saber dónde estás trabajando, claro, en realidad, claro, ¿no? Cuéntanos, John, según tu trayectoria, ¿cómo fue tu primera experiencia, tu experiencia cubriendo la previa del encuentro disputado por Sporting Cristal y Comerciantes Unidos en Cajabamba? Claro, a ver, corresponsal. Sí, a ver, yo llegué el martes a la oficina del área de deportes de Latina, y alrededor de las 11 siempre llega Fernando al canal para ir a hacer el matinal del bloque deportivo. Y me dice, Maca, estoy pensando en que tú puedas ir el viernes por la mañana a Cajabamba para poder cubrir. Yo me emocioné muchísimo porque es una de las cosas de las que me había planteado a inicio de año, si en caso llegaba a pasar lo de Latina. Y se llegó a dar. Cuando viajé fue toda una experiencia porque me tuve que levantar como a las 4 de la mañana para poder ir al aeropuerto. Para abordar. Llegué, mi avión salía como a las 6, se demoró. Llegamos a Cajamarca y la verdad, de Cajamarca a Cajabamba, muy aparte de que es caro, porque si tú te quieres ir en un taxi, en una comodidad plena, está bordeando el pasaje 300 soles. Y son 3 horas de viaje de Cajamarca a Cajabamba. Y no es un viaje en línea recta, sino son puras curvas cerradas. Entonces, a mí particularmente no me mareó, pero sí me tuvo bastante ajetreado, bastante cansado, pero a mi cámara sí le mareó. Llegó a vomitar incluso. Entonces, son pequeñas anécdotas que uno dice, pucha, las vas a recordar con mucha emoción, pero ya cuando estuve allá, alrededor de las 5 de la tarde llegó Sporting Cristal al hotel, justo donde yo me había hospedado a 2 cuadras de su hotel. Tuve que salir en vivo, tuve que describir lo que estaba pasando, hubo muchos hinchas, y uno de los recuerdos más bonitos que tengo de ese viaje es que un hincha viajó desde Jaén hasta Cajabamba, más de 12 horas de viaje, pidiéndoles disculpas a su esposa y a su hija por haberlas dejado, por haberle seguido a su club querido, a su club amado, que es Sporting Cristal. Y ya detrás de cámaras me contó de que 1.500 soles le había metido para que gane Sporting Cristal ese partido. Y bueno, son 1.500 soles, muchachos. Hay personas que apuestan de esa forma. Y confió en Sporting Cristal, ganó. Pero lamentablemente no alcanzó. Lamentablemente no alcanzó. y bueno, esas cositas a uno lo dejan... los marca. Claro. Y también es
es bueno recalcar de que ser un periodista no solamente es a veces reportear o tal vez buscar información, sino que se lleva este tipo de experiencias o situaciones que pueden ser... Y justo a eso quería llegar. La universidad te dice, a veces hay que tener mucho cuidado con la policía y el periodismo, pero en ese momento, como te dije hace un rato, hay que tomar las decisiones como tal. John, nos gustaría saber qué mensaje le podrías dar a los jóvenes y futuros periodistas de la universidad que aún no encuentran su lugar dentro del periodismo deportivo. Yo creo que sepan escuchar. O sea, el saber escuchar a las personas correctas te va a ayudar muchísimo. Te va a que tú mismo seas autocrítico en cuanto a lo que tú puedas decir, en cuanto a la información que tú puedas brindar. Y esa es una de las cosas que a mí me ha marcado, porque en varios medios he sabido escuchar a las personas correctas. Me decían, oye, mejor acá, oye, haz esto, oye, haz lo otro. Y en base a eso fui escalando poco a poco. Y el saber decir que no al principio también es bueno, porque te abre muchas puertas. Cuando yo entré a Ovación y la primera locución que hice, el productor estaba hablando con su mano derecha, que viene el asistente de producción general de Ovación. Y me dijeron, John, ¿puedes conseguir el número de tal persona? Y yo, ya, ahorita lo consigo. Y escuché el comentario que hizo el productor general de Ovación. Ese tipo de muchachos sirven en el periodismo, porque no le dices no, estás dispuesto a solucionar en vez de buscar conflictos. Gente proactiva, claro, que pueda estar ahí cada vez que haya una necesidad, ¿no? Claro. En realidad, John, para concluir en realidad con esta entrevista, es grato decirle también a la audiencia de que además, como dice, que siempre hay que estar siendo proactivos, que cuando nos dicen un no, nosotros, cuando nos van a hacer algo que de repente puede ser complicado, no imposible, sino complicado, hay que estar ahí, ponerle muchas ganas, perseverancia, y ante cualquier no, como él lo tuvo con Radio Ovación, el periodismo es así, se trata de oportunidades y hay que saber aprovecharlas, y John sí que las ha sabido aprovechar, y es un orgullo poder tenerlo aquí nuevamente en la casa, en la Universidad Jaime Bauzati Meza, y es de mi agrado poder decir que gracias por este tiempo que nos has podido brindar dentro de tu ajetreada agenda. Amigo, muchísimas gracias a ti, nos vemos pronto.